Allá va. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, todas, todes a esta sesión, este conversatorio, la primera de la tarde. Nuestro título aquí es el negro presente, así que un tema bastante amplio, muy flexible y bien, vamos a ver si da el juego que promete. Yo me llamo David Knudsen, vengo de Estados Unidos, soy profesor de estudios hispánicos en la Universidad Xavier, en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio. Investigo novela negra y he participado en otros encuentros y congresos asociados con el tema. Esta es mi primera visita a Gijón, mi primera participación en Semana Negra y estoy encantado de estar y ojalá no sea mi última visita. Así que bien. Con nosotros esta tarde tenemos cuatro escritores. Voy a presentarlas no sin orden aparente. Simplemente aquí tengo anotado a Marta Sanz, que es una escritora con bastante recorrido. También participa frecuentemente en congresos y festivales de novela negra. Continuando a mi mano derecha, Reinaldo Sietecase, de la Argentina, de Rosario. Periodista, poeta, ¿se puede decir? Sí, periodista, poeta y novelista. Continuando con Santiago Rocanguiolo, novelista peruano que lleva bastante tiempo viviendo en España, y luego a las 9 vamos a presentar tu novela reciente, así que tomen nota para otro encuentro. Y María Antúa Correa, colombiana, pero lleva tiempo viviendo en España. Hace poco publicó su primera novela, Ciudad Láser. Así que, bien. Luego puedes compartir otros detalles y introducciones que tampoco me han dado un guión de presentación. Comento que estoy en un grupo de investigación académica de novela negra que pertenece a la Universidad de Málaga. La semana pasada nos reunimos unas 15 colegas de varias universidades y el tema de nuestro seminario era novela negra, crónica del presente. Y así que exploramos esos temas en varias ponencias académicas. Digo que el encuentro, pues era bastante beneficioso para todos. Quiero partir desde ese punto, ese tema, conectando con el título de esta sesión, El negro presente, y a ver si compartís esa perspectiva de novela negra como una reflexión, como una imagen de nuestros tiempos. Y bien, ¿quién quiere? Vale. Hola. Bueno, gracias a mis compañeros de mesa y al público y a la Semana Negra por invitarme de vuelta. Siempre es muy divertido venir aquí. Yo crecí en un país en guerra, el Perú, en los años 80. Era un sitio donde escuchabas explosiones frecuentemente, había apagones producidos por esas explosiones frecuentemente, podías cruzarte con un cadáver por la calle, sabíamos que en caso de fuego cruzado teníamos que tirarnos al suelo, sabíamos que en caso de explosión teníamos que tirarnos al suelo con la boca abierta para que la onda expansiva no nos volase los tímpanos. Mientras tanto, la literatura latinoamericana, la literatura que se suponía que hablaba de nuestro mundo, pues era maravillosa, pero no tenía nada que ver con nuestro mundo. Hablaba de gente con cola de cerdo que salía volando del patio y hablaba de cosas mágicas muy bonitas y brillantes. Pero mi vida siempre se pareció más a un thriller.
Mi vida se parecía más a que te pegan un balazo en la esquina, al miedo de que vuelen tu casa. El miedo era una experiencia cotidiana y normal. Y preguntarte por qué alguien acabaría contigo o con tu familia o con tu barrio también era una pregunta cotidiana. Tenías que resolverla para saber por dónde moverte, tenías que resolverla para saber a dónde podías ir, a dónde no podías ir, con quién podías hablar y con quién no podías hablar. Mi trabajo ha ido explorando esta emoción básica de mi vida y ha ido explorando los miedos que de un modo u otro, incluso en situaciones más pacíficas, nos circundan. Es verdad que en América Latina la violencia siempre está al cabo de la esquina, siempre podrías dar la vuelta equivocada a la esquina y entrar en el lugar equivocado, pero en cualquier país, por ejemplo, los hijos son una fuente de miedos, que hagan cosas que no puedes predecir, que tengan vidas cuando son adolescentes que no puedes ver y que ya ocurren en un lugar donde tú no estás. La política, por supuesto, siempre pasan cosas escalofriantes que no teníamos previstas. Últimamente pasan cosas como que ya son directamente de película. El COVID fue inventado por Steven Soderbergh en una película, y como la película fue bien, ya lo trasladaron al mundo real, pero la primera infectada fue Gwyneth Paltrow. Vivimos en un mundo en que empieza a haber guerras que ya pensábamos que no iba a haber. Entonces, inevitablemente mi exploración ha ido coincidiendo con un mundo que también se vuelve más incierto y que se vuelve más terrorífico. Creo que es interesante, creo que escribimos y leemos para tener más vida, para vivir lo que la realidad no nos ofrece, ¿no? Para ponernos en situaciones que están más allá de las situaciones que nos da la vida real. Y que las historias, la lectura, la escritura son una manera de imaginar lo que hay más allá de lo que podemos ver, lo que hay en las zonas oscuras. Y entonces, en ese sentido, creo que siempre la novela ha sido un ensayo de realidades posibles. La novela negra o el thriller, yo no exactamente novelas negras, pero siempre hay como mucho suspenso. Tiene que ver con los miedos de nuestras sociedades que caracterizan a nuestros momentos históricos. Y en este momento creo que son especialmente populares. O sea, era un género bastante despreciado que se ha vuelto bastante más prestigioso, porque ha coincidido con un momento, con unos años, yo creo, en la historia de este planeta en que la vida, igual que mi infancia, parece un thriller, en que siempre pueden ocurrir cosas que antes solo salían en las películas, que antes solamente veíamos en las pelis de terror. Bueno, gracias, Santiago. Y bueno, comparto esa perspectiva. Simplemente el tópico de siempre es cuando la realidad supera la ficción. No parecemos tan creativos, pero ahí está la vida y esa expresión. Bueno, ¿quién más? Marta. Voy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido y por habernos reunido a estos escritores. A Santiago sí que lo conocía, por eso he dicho ¡Santiago! Porque con María Antoine no me hubiera atrevido a ser tan taxativa, y con Reinaldo tampoco, dado que es nuestra primera vez. Entonces, eso ha sido la razón del asalto. Ahora ya puedes organizarlo todo. Vamos a ver, yo coincido en gran medida con lo que ha comentado Santiago, pero tengo un poco la sensación de que tal y como se están produciendo los acontecimientos en el hilo de la historia, lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump, que hace una reforma fiscal
que sirve para favorecer a las personas más ricas, mientras cada vez las personas pobres tienen menos ayudas y menos acceso a los subsidios sociales, cuando se produce una guerra tan terrible, bueno, una guerra, un genocidio como el que se está produciendo en Gaza, y se cuelgan obscenamente en Internet, pues cosas de estas que se cuelgan en Internet, que ahora no sabría cómo nombrar, en los que se anuncia que Gaza será un maravilloso resort de vacaciones y los niños aparecen. O sea, cuando hemos llegado a tal nivel de aceptación de lo obsceno en el plano de la realidad cotidiana, yo ya no sé si el género más adecuado para contar todas estas cosas es la novela negra o directamente la ciencia ficción distópica. Porque hay veces que una se levanta por las mañanas y es que no se puede creer realmente lo que está sucediendo. Hemos llegado a unos límites de no ya obscenidad económica, sino de un cambio absolutamente desmesurado de los valores. Milei en Argentina diciendo qué mierda es eso de la justicia social, que te hacen hacerte papista cuando el papa era el otro, que hacen que toda la izquierda retroceda un poco hacia posturas socialdemócratas, porque dices, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, porque ¿cómo voy a aspirar nada, a algo que vaya más allá? Pues insisto, parece que la crónica negra, el negro, pues ya no sirve, se queda peliculero, se queda obsoleto, se queda insuficiente, y parece que nuestra expectativa narrativa está en eso, en el ámbito de las distopías, porque por una parte el futuro ya está aquí y en ciertos sentidos el futuro es súper chorra, nos convierte en gente pegada a un móvil que juega al Candy Crush. Yo lo hacía permanentemente, ya me he quitado afortunadamente, o insisto, el futuro es muchísimo peor de lo que podríamos haber predicho. Entonces, desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de los relatos, yo tengo un poco la percepción de que por una parte el periodismo se ficcionaliza cada vez más, el periodismo se adapta cada vez más a estrategias retóricas que resultan complacientes y atractivas para las personas que nos queremos informar. No sé, se produce una catástrofe y te lo van contando como en pequeñas dosis para saber quién se va a salvar de esa catástrofe, quién no se va a salvar de esa catástrofe. Entonces, por una parte, el periodismo se ficcionaliza porque la información también es un objeto de consumo, y en paralelo a esa ficcionalización del periodismo hay una... en la literatura volvemos a echar en falta o a refugiarnos fundamentalmente en todos los relatos que desechan las ficciones y tienen que ver con lo autobiográfico, con lo real. Desconfiamos del poder, no sé, por una parte sanador, catártico, revelador de las ficciones, y solamente depositamos nuestra confianza como escritores y como personas que escribimos en ese espacio de lo autobiográfico o de el true crime, que sería otra cuestión. Entonces, yo estoy ahí, y luego encima, desde que yo empecé a escribir, porque yo en realidad solamente he escrito 3 novelas negras, las novelas protagonizadas por el detective Arturo Zarco, ¿no? Entonces, yo de algún modo me di cuenta cuando estaba escribiendo estas novelas que el género negro, por el tipo de opciones narrativas que elige, por su adscripción absolutamente muchas veces muy militante hacia la estética y hacia las lógicas del realismo, había perdido su capacidad de denuncia de lo real. Porque de algún modo, en el tiempo en el que vivimos, adscribirte estéticamente a la lógica del realismo es adscribirte sutilmente a la lógica del capital, a la lógica de lo comercial, a la lógica de lo reconocible, a la lógica de los discursos de seducción. Entonces,
yo vivo en esa contradicción. O sea, mi relación con el género negro parte de esa contradicción. Por una parte, pienso que el género negro puede ser una manera de visibilizar las zonas más oscuras de la realidad y darnos cuenta de todas estas cosas que nos están sucediendo y poder denunciarlas para poderlas cambiar, pero al mismo tiempo creo que utilizamos un lenguaje que a menudo es obsoleto y confortable para un público lector que necesita ser removido no solamente a través de un reflejo fiel de la realidad, sino de unas formas que también te hagan, no sé, pues mirar hacia otros lugares y darte cuenta que no siempre lo familiar es lo más acertado desde un punto de vista estético. Gracias, Marta. Entonces, Reinaldo, ya. Hola, tiene la palabra. Bienvenidos, gracias. Gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en la Semana Negra de Gijón. Ojalá sea la primera y haya alguna más. Este año se publicó en febrero mi novela aquí en La Rey, en España. Y bueno, es una buena oportunidad también para hacer pie, que es el gran objetivo que tenemos en general en Latinoamérica. Yo ayer hablaba con un compañero escritor de Perú y me decía, claro, que están como tabicados nuestros países en América Latina. Si un libro sale en Buenos Aires, si llega a España, recién puede llegar a Perú, a Chile, a Bolivia. Es muy curioso, pasa con el cine también. Así que bueno, siempre estamos mirando a ver si se puede publicar el libro en Estados Unidos o en Europa, a través de España, por supuesto, para abrir ese juego. Hecha esa aclaración y ese agradecimiento, y está Miguel Barrero además, que es el factotum de esta Semana Negra, así que gracias. Es un gusto cada más compartir esta mesa con estos talentosos compañeros y compañeras. Y bueno, quiero romper lanza a favor de la novela negra, a favor de la novela negro criminal, porque yo escribo, esta es mi cuarta novela, escribo inscripto en este género porque es el género que leo desde que soy chico. Desde que soy muy chico son novelas que me han alimentado, y cuando pienso por qué voy a buscar un policial o una novela negra, entre las razones fundamentales es que en general hay una buena historia. Y no sé qué les pasará a ustedes, pero desde niño, cuando voy a un libro, cuando voy al teatro, cuando voy al cine, quiero que me cuenten una buena historia, ¿no? No sé si será por los cuentos que mi padre me contaba de infancia, pero siempre quiero que me cuenten. Me gusta mucho que me cuenten y me descubrí al tiempo que me gustaba contar. Y la novela negro, criminal, como quieran, en general tiene una buena historia. Tiene una buena historia. Y después lo segundo que para mí es interesante es que en general este género te permite entender una sociedad. Cuando uno se acerca a este tipo de novelas, entonces tenemos una buena historia porque nadie nos tiene la presencia que le tienen a Proust, ¿no? O a Joyce. Al lector hay que tomarlo del cuello prácticamente y obligarlo a ir hasta el final, o sea que no hay muchas chances. Y la segunda es esto de que te muestra cómo se mueve una sociedad. Si uno lee un policial ambientado en cualquier país, se entiende rápidamente qué pasa con la policía, cómo se mueven las clases sociales, qué pasa con la justicia. Se entienden muchas cosas. Yo suelo poner de ejemplo a Henning Mankell, ¿no? Yo tenía en Argentina una imagen idílica de Suecia. De pronto cuando empecé a leer a Mankell, digo, ¿cómo? Hay empresarios corruptos, hay violencia, hay nazis, hay torturas, hay corrupción. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la Suecia real? Y yo empecé a darme cuenta que en general un policial es una buena manera de entrar a un país incluso. Si uno se lee un par de policiales de ese país, es probable que se entiendan muchas cosas. Entonces, primero, me parece que el género tiene esa vigencia, está por estas dos razones. Y después, rompiendo casi lo que le acabo de decir, creo que casi todo buen libro tiene algo de policial, ¿no? Y si uno se puede remontar. Tenía un profesor que decía, ¿cuál es el primer policial? Te desafiaba de la historia. Y vos te quedabas en duda y él te decía, me extraña, Edipo. O sea, a ver, violencia, tensiones, venganza, odio, miedo, todos esos elementos están en funcionamiento en la gran literatura del mundo, no solamente en el género negro criminal. El género negro tiene
determinadas características. Dicho eso, vengo a hacer también, ya que estoy haciendo reivindicaciones, una reivindicación de lo que me toca. Aquí tenemos cinco escritores de países diferentes. El policial de mi país, de Argentina, tiene una carencia que a mi modo de ver lo ha hecho muy potente a su vez. Esa carencia lo hace atractivo y tiene que ver con la ausencia de detectives. No tenemos la suerte de tener un Zarco, por ejemplo. Y es una carencia que es potencia. En general en nuestras novelas no hay un caso a resolver, ¿no? Como está en el policial clásico, el norteamericano, el de enigma inglés, todo el riquísimo policial europeo, que es increíble en su variedad, pero en muchos de esos casos hay alguien buscando la verdad. O hay un policía, o hay un comisario, hay algún agente de la fuerza de seguridad que busca la verdad. En general, en nuestras novelas, no estoy diciendo que en todas, pero en gran parte de las novelas que se publican en Argentina, se escriben en Argentina, está esa ausencia. ¿Y saben por qué? Porque la novela negro criminal necesita el verosímil. Y nos es muy difícil hacer a alguien de la fuerza de seguridad bueno, buscando la verdad, bien intencionado. Entonces, claro, se transformó en una carencia que nos obligó a contar la búsqueda de la verdad desde otro lugar. En general, el que busca la verdad en un policial en Argentina, yo creo que esto se puede extender a otros países, seguro, sin duda, de Latinoamérica, pero bueno, me toca Argentina en este punto. Tenemos esa característica, falta de fuerza de seguridad, buscando la verdad. Tenemos la figura de la desaparición de personas como un estigma, como una marca que atraviesa Argentina, la atraviesa desde el comienzo de su historia hasta el presente, ¿no? También pasa en Colombia, también pasa en Perú, también pasa en México, pero digo, yo estoy hablando ahora de lo que pasa desde Argentina. En definitiva, estamos siempre detrás del qué, no del quién, no de quién mató, por ejemplo. Muchas veces sabe de entrada quién mató en nuestras novelas. Estamos viendo qué pasó, y en todo caso, por qué pasó lo que pasó. Y insisto con esta idea, es una carencia, pero a su vez yo creo que ha ido generando algo muy atractivo, incluso algo que refleja la realidad, y es que muchas veces hasta las propias víctimas o los familiares de las víctimas, las que buscan esclarecer algo. Y muchas veces en nuestras novelas, me animo a hablar en representación de muchos escritores y quizás está mal, en las mías seguro que esto es así, ¿no? Pero digo, me parece, porque yo leo mucho, que eso le va dando cierta riqueza también, que de pronto un periodista o un asesor que trabaja en un ministerio o alguien que es forense o un personaje que es hermano de la víctima sea la persona que termina investigando algo. Y muchas veces no hay resolución, no hay resolución. Hay resolución narrativa, pero no hay resolución de ese caso como ocurre en la realidad. Y ahora sí, retomando lo que decía David, sí, claro que hay un reflejo directo entre lo que pasa y nuestras novelas. De alguna manera hay una correlación directa y es un reflejo inquietante en nuestro caso. Gracias, Reinaldo. Pues, María Antúa. Hola, buenas tardes. Yo quiero empezar retomando un punto de Marta, y es que la realidad se nos está presentando ahora, sobre todo con imágenes de todo lo que está pasando en el mundo, en Palestina, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y parece que la realidad se muestra a través de imágenes hace que de alguna manera se pierda un poco el efecto del shock que nos puede dar. Incluso esa violencia nos deja de representar algo estremecedor y nuestra forma de apoyar la causa termina siendo un like, ¿no? Un corazoncito. Y eso nos remite a que estamos en un tiempo de muchísima información tras información, todo con imágenes, y eso se diferencia muchísimo de lo que hacemos nosotros, que es narrar. O sea, la información está todo el tiempo queriendo explicar las cosas y no dejando ninguna duda, entonces nos deja como en una pura facticidad de imágenes que no alcanzamos a digerir. Hay un dato que dice que para ver lo que muestran las redes sociales en un día tenemos que gastar 42 años, ¿no? Entonces nunca va a terminar siendo digerible lo que está sucediendo, por más informados que estemos, por más seguimiento que le estemos haciendo a las noticias.
y la explicación no es suficiente para combatir o para hacer esta pulsión social. En cambio, la novela, la literatura y la narración, que no necesita explicar las cosas, sino que las está exponiendo en un entramado donde el misterio es lo importante, donde no se está diciendo todo, donde no se tiene que explicar cada cosa, donde el nexo entre las cosas no solamente es el causal, sino que se permiten otro tipo de conexiones, hace que estos temas que queremos llevar a la novela negra cojan mucha más relevancia, que no se pierdan entre los diarios y entre las noticias que, para ser terribles, pues están todos los días, ¿no? Entonces yo siento que el valor de este género al que caí sin querer, pues es ese, es poder hacerlo más memorable y entre el misterio del género poder llegar a, no sé, a una permanencia más grande que la sola noticia. Bueno, gracias a todos. Entonces, compartimos muchas... no hay mucha discrepancia aquí en esta mesa, lo cual prefiero manejar las cosas por las buenas. Aún así sabemos que podemos debatir. Quisiera entrar más específicamente en algunas de estas preocupaciones. Concretamente, en novelas y textos que habéis escrito, ¿cuáles son esos temas, esas preocupaciones que os han motivado a escribir algo? Bueno, creo que la única diferencia entre el género de terror y el thriller o la novela negra o criminal es la naturaleza del mal. En el género del terror, el mal viene de un bicho sobrenatural, de algo que no existe en la realidad conocida. Nos pasamos en una película de terror 1 hora y cuarto esperando ver al monstruo, y a partir del momento en que ya vemos al monstruo, la película es una mierda. Todo lo demás es aburridísimo porque lo que nos sostenía era el descubrimiento de ese ente monstruoso. En el thriller, el mal está en el corazón de las otras personas, en la cabeza de las otras personas. Son personas las que se hacen daño, son personas las que matan, las que destruyen, las que abusan, las que violan. Y en ese sentido, creo que así es en la realidad, es decir, que simplemente el género fantástico y la literatura de terror es una sublimación de cosas que están en la historia de los países y en la mente de las personas. Pero tratarlas directamente es una manera también describir los momentos históricos o las situaciones personales en las que se genera ese daño, ese mal, esa oscuridad, ¿no? Lo que a mí me interesa en particular en todas mis novelas no es tanto el detective. De hecho, como dijo Reinaldo, no suele haber un caso que resolver, pero sí hay un daño y un misterio. Y lo que me interesa es más que el detective o el investigador, es el monstruo, el que hace ese daño. Creo que de alguna manera todas las sociedades generan sus propios monstruos y los generan a partir de cosas que todos sentimos, el abuso, la pederastia de la que he escrito alguna vez es una especie de enfermedad del amor, es un retorcimiento monstruoso, pero que no deja de manifestar una emoción completamente humana, desviada de una manera monstruosa. He escrito de terrorismo, pero el terrorismo es también una enfermedad de la sed de justicia, es hecho por gente que cree que eso es un mundo mejor. He escrito sobre brujas. Mi última novela ocurre en el siglo XVII y es una novela que habla de las brujas, que de hecho son un constructo creado más en el siglo XV o XVI más o menos para echarle la culpa a las mujeres de todos los problemas, porque siempre son brujas, además, muy rara vez son brujos. Y me interesa la humanidad de esos monstruos, me interesa cómo las sociedades en las que aparecen
producen estas cosas a las que les tenemos miedo, cómo creamos estos monstruos y luego les echamos la culpa de lo que hemos creado nosotros mismos, ¿no? Esta exploración me parece muy interesante porque siempre creemos que los malos son otros. O sea, todos tenemos una versión de la realidad en la que somos buenísimos. Puedes ir a una cárcel, y yo he ido a cárceles, y en todos los pabellones todos están convencidos de que son buenas personas. La culpa fue de la sociedad, la culpa fue de la policía, la culpa fue de la chica que en el fondo le gustó, la culpa fue de lo que sea, pero no mía. Nadie cree que es malo. Y en efecto, el mal es algo que creamos entre todos. Si ninguno fuese malo de verdad, no existiría. Y entonces lo que me interesa a mí es buscar todos esos... cómo se genera, cómo la sociedad va haciéndolo, va haciendo que gente que piensa que es buena esté haciendo cosas terribles, atroces, ¿no? En el fondo me interesa explorar qué tan distinto soy yo de ellos. Porque cuando he estado en cárceles, cuando he investigado para muchos de mis temas, siempre me he dado la impresión de que no somos tan diferentes. Yo he tenido suerte en muchas cosas, pero 2 o 3 pasos diferentes en mi vida y yo podría ser el criminal con el que estoy conversando, o del que estoy leyendo, o del que estoy escribiendo, ¿no? Y si puedo serlo yo, también puede serlo el lector. Y lo que me interesa es hacer algo muy inquietante, que es que el lector se plantee si él podría ser ese monstruo, si él habría hecho algo diferente en esa situación, porque quizás él y yo y todos participamos del monstruo, quizás todos estemos contribuyendo a crearlo. Bueno, la novela que yo escribí, que se llama Ciudad Láser, que es por la que estoy acá, la única por la que estoy acá. ¿Se escucha? Sí. Partió del miedo, un miedo corporal. Es una novela extraña, quizás porque todo el aparato de misterio se activa porque una mujer desaparece, y eso tiene que ver con mi preocupación por la desaparición forzada. En Colombia, en el año 2016, se estaba haciendo un plebiscito para que la ciudadanía votara si quería la paz. Bueno, no es tan sencillo, si podía admitir la reinserción de la guerrilla de las FARC en la sociedad o no. Y en ese marco, yo soy de profesión abogada y estaba estudiando en ese momento, y empezamos a simplificar los acuerdos de paz. Y en esa oportunidad conocí a muchas personas, familiares de desaparecidos, y me vi de cerca con esa situación de mi país, que me interesó muchísimo a nivel político, pero por el nivel de cercanía que tuve con estas personas, logró interesarme también a nivel psicológico, psíquico, porque cuando alguien cercano desaparece, se queda la persona en un lugar muy extraño del tiempo, no muy apegado hacia el pasado y hacia los recuerdos, y pensando muchísimo en el futuro y en la añoranza del regreso, pero habitar el presente termina siendo una pesadilla, y a mí eso me quedó dando vueltas en la cabeza, y eso se sumó a otra preocupación que también está en la novela que escribí, que es la violación de la intimidad, que se puede dar cuando vamos a escenarios estéticos, a la depilación láser o este tipo de cosas, donde alguien extraño está cerca a nuestro cuerpo, desnudo o con poca ropa, y lo asumimos como una actividad normal con un desconocido, y la paranoia a mí se me activó cuando estuve en un lugar de estos y pensé qué es lo peor que podría llegar a pasar en una sala de depilación láser. Y lo peor terminó siendo una desaparición, y digamos que la suma de todos estos miedos fue lo que me llevó a crear esta novela negra. Gracias, María-Antoine. Sí, preocupaciones muy concretas, pero bien, os recomiendo la novela, que vale la pena. Y entonces, ¿qué más? ¿Más temas, más asuntos que os preocupan?
Bueno, a mí al hilo de lo que han dicho mis compañeros y fundamentalmente al hilo de lo que ha comentado Reinaldo sobre la literatura en Argentina, para mí uno de los grandes referentes del tipo de literatura negra que a mí me interesa es Piglia. Claro, o sea, hay que pensar en Plata quemada y en una novela maravillosa que es Blanco nocturno. Claro, también, pero yo recuerdo que en Blanco nocturno aprendí una cosa que se relaciona con lo que estaba comentando antes María Antúa, que es lo del tema de que en un texto literario, no solamente en un policial, sino en un texto, o en un negro criminal, o en un llámale X, no importa el quién, lo que tú decías, es muy importante saber si la figura que estás mirando es un pato o un conejo. Esas figuras, sabéis que hay figuras en los libros de pasatiempos que tú tienes que mirar dos veces y decir, bueno, ¿esta es la bruja o es la princesa de espaldas? ¿Esto es el pato o esto es el conejo? Esto que puede parecer una tontería no lo es, porque yo creo que una de las razones por las cuales nuestras democracias se están devaluando es porque hemos perdido o estamos perdiendo un rasgo vinculado a nuestra comprensión lectora y buscamos siempre discursos literales. Es lo que comentaba María Antúa. En una novela negra bien tramada o en un texto poético bien escrito, lo importante no es lo explícito, sino lo importante es todo lo sugerido, todo lo expresado a través del trabajo que tú haces con las estructuras retóricas, con el lenguaje. Por eso es probablemente tan importante el fomento y el desarrollo de una lectura y una capacidad de lectura literaria en los textos, en los momentos y en las realidades en las que estamos viviendo. Yo personalmente comencé a escribir estos libros de novela negra protagonizados por el detective Arturo Zarco, entre otras razones porque me interesaba mucho contar cómo las pequeñas violencias particulares, las pequeñas violencias domésticas, las pequeñas violencias normalizadas son en el fondo grandes violencias que lo que están es siendo manifestaciones de una violencia sistémica básica. Y para mí en el mundo que vivimos, esa violencia sistémica básica tiene que ver con la ideología del capitalismo y con todas las explotaciones y los maltratos que el capitalismo normaliza. Creo que nuestra ideología dominante es la ideología invisible y esa ideología invisible pues ahora está absolutamente condicionada por estas ideas de las teorías del golpeteo económico de arriba abajo, por el cual los pobres son tontos porque son pobres y son pobres porque son tontos, mientras los ricos tienen todo lo que se merecen gracias a su trabajo y a su esfuerzo. Entonces yo creo que machismo, edadismo, racismo, todas esas cosas que apreciamos en la cotidianidad de nuestras escaleras están relacionadas con esa organización absolutamente siniestra del mundo. Cuando Santiago ha hablado de un poco la diferencia del género negro con el género de terror, para mí en el género negro siempre hay algo del género de terror, porque en el género de terror las cosas familiares se vuelven extrañas y en mi opinión, una de las razones fundamentales por las que las cosas familiares se vuelven extrañas son por las injusticias. Y son por las injusticias sistémicas. Y eso hace que ahora, por ejemplo, también el género de terror sea un género que tiene una resonancia política trascendental. Hay muchísimas escritoras latinoamericanas contemporáneas. Me acuerdo, yo que sé, María Fernanda Ampuero, me acuerdo de... ay, Dios mío, Samantha Schweblin, que están utilizando el género de terror porque en el fondo tienen esa idea de las verdades que se esconden debajo de la alfombra, todo lo que resulta perturbador cuando sale a la luz y cómo esa perturbación quizá no tiene tanto que ver con la oscura sustancia negra de la naturaleza humana, sino
con el hecho de que, bueno, de que hay unos sistemas y unas formas de organización política que propician más la mezquindad, la usura y todas estas cosas con las que vivimos a diario. Entonces, ese fue un poco mi motor. Mi segundo motor fundamental era un poco también expresar la idea de que la literatura se basa en la realidad, la literatura refleja la realidad, pero la literatura también construye realidad. La literatura termina formando parte de lo real. Entonces me interesaba mucho esa dimensión política. Y en la última de las novelas negras que yo escribí, que era Pequeñas mujeres rojas, pues también para mí era fundamental algo de lo que ha hablado Reinaldo, que es la cuestión de los desaparecidos y desaparecidas en España, la cuestión de las fosas y la cuestión de las personas fusiladas, fusiladas casi es un eufemismo, asesinadas en las cunetas, y cómo todo eso creaba una masa de silencio espantosa que hacía perniciosa la vida. Yo me centraba en un pueblo imaginario de la meseta de la Castilla Norte, pero ha sucedido en muchos otros lugares, y ese tipo de injusticias es lo que termina convirtiendo en siniestra la realidad y terminan también transformando el futuro en un lugar invivible. Entonces, esos fueron un poco mis motivaciones. Yo les voy a contar una brevísima anécdota porque me parece que permite entender no solo por qué yo entré al camino de la narración de la literatura. Siempre escribí desde muy chico, pero hace 25 años apenas que escribo novelas. Y tiene mucho que ver con Tomás Eloy Martínez, hablando de otro gran escritor argentino, ¿no? Recién nombramos a Piglia. Porque fui a un taller, en aquel momento era para escribir narración periodística, escribir mejor. Hace 25 años había una preocupación, la Fundación García Márquez, había toda una preocupación en el periodismo de cómo contar mejor y cómo hacerlo con recursos de la literatura para contar hechos de la realidad. Yo había que escribir una nota de un artículo de 10, 15 carillas. Yo había conocido a un asesino en una cárcel de mi provincia, en Santa Fe. Yo en aquel momento vivía en Rosario, después fui a vivir a Buenos Aires. Y en una cárcel de Coronda había un motín, fui a cubrirlo como periodista y conocí a este asesino que había matado a alguien disolviéndolo en ácido sulfúrico. Y era un caso muy impactante. Y además me llamaba mucho la atención porque él había hecho eso en plena dictadura militar. Había matado en forma individual como estaba matando la dictadura. Era muy raro. Era como, es como un tiburón en un cardumen de tiburones, ¿no? Y cuando terminé el trabajo, Tomás Eloy Martínez me dice, antes de hacer la devolución periodística, le quiero decir algo, me dice él. Bueno, ¿qué cosa? Digo, me dice, ahí tiene una novela, me dice. Bueno, yo en ese momento no escribía novela, escribía otras cosas, cuentos, poesía. Y le hice cara, digo, bueno, es una buena historia. Y él me dice, no le dije que usted la puede escribir. Bueno, me fui con mucho entusiasmo de ahí diciendo, la pucha, Tomás Eloy Martínez me dijo que tengo una novela, me tengo que poner a trabajar. Hice 43 entrevistas, accedí al expediente y no avanzaba para ningún lado. Sabía más del caso que, no sé. Justo en ese momento voy a Buenos Aires a trabajar. Logro verlo otra vez, porque quería verlo otra vez para contarle lo que me estaba pasando, que no podía escribirla, evidentemente. Entonces me reúno, me tomo un café, y él me escucha, yo le voy contando, hice tantas entrevistas, hice esto, y él me miraba y no decía nada. Cuando termino, me dice, no te dije que investigues nada, te dije que escribas una novela. Sentate y escribí a ver si podés escribir una novela. Bueno, lo que era cuesta arriba se me hizo cuesta abajo, porque solo me puse a escribir y por suerte para mí, porque estoy muy cómodo en este lugar y me ha hecho muy feliz y me sigue haciendo feliz, pude escribir aquella novela que se llama Un crimen argentino. Además se llama Un crimen argentino porque justamente revela ese modo de matar, ¿no? Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que para mí fue transformador, pero en general me parece que define un poco al género. O sea, porque está bien, en la realidad hay mucho material para tomar. Pero después hay que construir un texto literario.
hay que escribir buenos personajes, no alcanza con la realidad. Y hay que escribirlo bien y que la trama sea atractiva y que los personajes sean potentes y que cada lector se vaya enamorando y pida más y se le quemen las tostadas a la mañana y se pase el metro porque no puede dejar esa historia. Yo creo que ese es el gran desafío. Y lo otro, breve, soy muy charlatán, perdón, lo que quiero contar. En mi última novela, porque hay otra cosa que me interesa mucho, vengo pensando mucho también en la praxis de la escritura, de la literatura. No lo había hecho antes, no sé por qué escribía sin pensar demasiado qué estaba haciendo. Y hace un tiempo que vengo pensando un poco. Que caracteriza a nuestra literatura latinoamericana, que acá están los compañeros. Bueno, la obra de Roncagliolo está muy marcada por eso, ¿no? Tiene una novela que se llama Abril Rojo que es maravillosa, que habla de Sendero Luminoso, pero está lo mágico, está muy fuerte metido. Y eso es lo otro que quería contarles. En nuestras novelas está muy fuerte también lo sobrenatural. Y uno dirá, ¿cómo? En un thriller, en un policial, se puede meter elementos mágicos. Y bueno, yo en mi última novela me permití incorporar un espejo de obsidiana que está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Mi novela empieza en Paraguay, pasa por Argentina y termina en Madrid, pero lo que quiero reivindicar más allá, esta no es una mesa tanto para hablar de nuestras novelas, sino la importancia que tiene en la tradición latinoamericana lo mágico, lo sobrenatural, aún en las novelas policiales, ¿no? Aún en las novelas negrocriminales, que no está en contradicción, que el verosímil de lo mágico está muy potente, muy fuerte, no solo en García Márquez, sino que atraviesa, o en Rulfo, atraviesa toda la literatura de nuestro continente, y me parece que también eso es una cosa muy positiva, muy interesante. Gracias, gracias. Bueno, se nos va acabando el tiempo, aunque tenemos unos minutos que vamos a aprovechar. Voy a cambiar de marcha un poco, ya que nuestro tema es el negro presente. Así que hemos hablado de temas y preocupaciones. Ahora quisiera que habláramos de otras novelas negras actuales, recientes, que os hayan interesado. ¿A quiénes leéis estos días? ¿Hay una novela o escritora que recomendéis? Bien, siempre me encantan estas sugerencias y, bueno, a ver, ¿qué podéis proponer al público y a mí también? Bueno, yo ahora estoy leyendo nada muy criminal, más bien terrorífico. Hay una escritora en inglés que se llama Catriona Ward, que es espeluznante y que explora las relaciones familiares. En particular, más o menos yo diría que las dos novelas que le acabo de leer de tirón, porque estoy medio obsesionado un poco, hablan del hecho de que tu padre esté completamente loco, desquiciado. Y cómo, si tu padre está así, es muy difícil, si has crecido ahí, distinguir lo ficticio de lo real y por lo tanto lo sobrenatural de lo fáctico, digamos, ¿no? Entonces son novelas que tienen esta gran ambigüedad, porque al final estos padres creen en cosas extrañas. Y si tú crees en esas cosas existen de alguna manera. Todo lo que creemos forma parte de nuestra realidad, aunque no sea científicamente verificable. Y eso es algo que a mí me gusta mucho también explorar en mis novelas. Reinaldo habló ahora del juego con lo sobrenatural en Abril Rojo, en la noche el año en que nació el demonio también hay las cosas que hacen las brujas. Y me interesan los límites de lo que consideramos real, porque en realidad vivimos rodeados de cosas que nos creemos, no de cosas que sabemos. No sabemos ni cómo funciona la licuadora. Creemos ciertas cosas. Creemos en ciertas entidades y en ciertos casos creemos en cosas metafísicas o sobrenaturales o espirituales o inexistentes. El amor es una creencia, el amor es algo que creemos y que queremos que la realidad nos demuestre que existe, pero podríamos no enamorarnos nunca. Y entonces
hay una zona oscura en el límite de nuestra realidad, hay una zona oscura en el límite de las cosas que llegamos a entender y lo que hay más allá. Sabemos que hay algo más allá de lo que no, de lo que entendemos. Por eso han existido religiones siempre. Y es ahí, yo creo, donde a mí me gusta moverme en mis libros, en esos límites que han sido generalmente expresados a través de la religión, el arte y la locura. Y es ahí donde se mueve esta escritora Catriona Ward y es espectacular. Se la recomiendo mucho. ¿Otras recomendaciones? Pues el género negro fue un género que yo leí en adolescencia y ustedes todos son fans, así que quizás no sean tan buenas recomendaciones si ya lo han leído, pero a mí me marcó muchísimo Cosecha Roja de Dashiell Hammett. Volví a leer sobre todo los diálogos para mi novela. También hay una novela de Mario Lebrero que es una suerte de parodia de policíaco que se llama Nick Carter lee mientras el lector muere y yo agonizo, algo así. Es una parodia y está muy interesante verlo porque coge todos los elementos que seguramente nosotros intentamos poner en nuestros textos y los lleva al absurdo y está muy bueno. Yo primero, lo primero que voy a hacer cuando salga de aquí es leerme la novela de Marie Antoine. Eso lo primero, porque no la he leído todavía y me ha parecido muy interesante lo que ha comentado. Y agarrándome a su recomendación de Lebrero, Mario Lebrero, que era un escritor absolutamente portentoso en su obra maestra, que es una obra que se llama La novela luminosa, creo recordar, él cuenta cómo es fundamentalmente un lector compulsivo de novelas policiales, ¿no? Él hizo alguna parodia de novela policial, pero escribía otro tipo de textos, pero estaba como loco siempre leyendo novelas policiales. Yo soy muy clásica en mis preferencias. Yo tenía aquí apuntado, fíjate, tenía apuntado Edipo Rey, que lo ha citado antes Reinaldo, porque claro, se dice que es el primer texto en el que el detective es el mismo que el asesino, y entonces esto tiene un morbazo absolutamente sensacional. Wilkie Collins, Poe, Chandler, Hammett, James M. Cain, Ross MacDonald, Highsmith. O sea, para mí la vida no sería lo mismo sin Patricia Highsmith. El séptimo de caballería también por ahí, que es sensacional. Y dentro del panorama contemporáneo yo creo que es inexcusable desde luego la lectura de Banville, la lectura de Claudia Piñeiro, la lectura a mí en España me interesa muchísimo Carlos Zanón, y luego hay dos autores por los que yo siento absoluta debilidad. Uno es David Peace, que es un escritor muy valiente desde el punto de vista de las temáticas que aborda y muy intrépido desde el punto de vista de las soluciones formales, porque como muy bien ha comentado antes Reinaldo, hay gente que tiene una historia pero no la sabe contar, y hay otras personas que saben contar muy bien una historia pero no tienen nada que contar. Entonces se trata de no quedarse en la corteza, pero también, o sea, se trata de encontrar ese punto medio donde se encuentra la virtud, sin duda. Entonces me interesa muchísimo David Peace, que tiene un toque un poco más experimental, si queréis, y yo siento una debilidad malsana, y reconozco que es una debilidad malsana, por James Ellroy. Quizá fue porque lo entrevisté hace muchos años en la Fundación Mafre, y aparte porque lo he leído mucho. A mí me parece un escritor, como escritor, absolutamente progresista, absolutamente revolucionario, aunque luego en sus afirmaciones públicas sea pavoroso. Hay tanto bueno para leer que a uno le da hasta vergüenza estar escribiendo, ¿no? Por suerte no lo podemos evitar. Uno escribe porque no lo puede evitar. Yo a veces me pregunto, ¿por qué escribo? Bueno, porque no lo puedo evitar. Nombró muchos títulos Marta, que algunos yo también los nombraría, por supuesto. Me quedo con... Bueno, acabo de leer el libro de Miguel Barrero, el que escribió en Buenos Aires, que es un libro muy interesante, que cuenta una historia muy misteriosa sobre el Palacio Barolo,
que los turistas a veces van a Buenos Aires y no ven ese lugar, que es un lugar que recrea la Divina Comedia. Es una locura de dos italianos que, bueno, es un libro, ya está. Es un libro de misterio, es un thriller, puede ser una novela negra sin víctimas, sin derramamiento de sangre. Aunque la sangre dice muchas cosas, ¿no? A propósito de por qué, ¿no? Y me quedé con una novela hablando de policiales, como yo estoy como ya me escuchan, batiendo parches con esto del defecto de que no tenemos policías y comisarios buscando la verdad. Hay una escritora santafesina, se llama Melina Torres, todavía no se la editó aquí, que tiene una comisaria fantástica, una comisaria gay de la ciudad de Rosario, que es totalmente incorrecta, políticamente incorrecta, es muy eficaz y está recreada de una manera extraordinaria. Es un personaje con una potencia, así que me imagino que en breve alguna gran editorial la va a publicar aquí en Europa. Se llama Melina Torres, es para prestarle mucha atención. Los finalistas del premio Hamed de este año. No nos vayamos a olvidar que son unos escritores con unas novelas sensacionales, desde Clara Usón hasta Marto Pariente, pasando por Gómez Escribano, que está nominado yo creo que prácticamente todos los años, Carlos Salem y Horacio Convertini. O sea, esos también tenéis que leerlos, es obligatorio. Bueno, casi me dan la señal de que tenemos que irnos, pero habrá más sesiones esta noche, mañana y toda la semana. Yo, pues, no puedo dejar de presentar unos deberes también, que vengo de Estados Unidos y quiero recomendaros dos novelistas que a mí me parecen muy relevantes en estos tiempos que bien, hemos hablado de periodismo, pero las perspectivas novelísticas también presentan realidades. Primero es uno de Kentucky llamado Chris Offutt, una novela suya, el código, bueno, la ley de las colinas. Él nació en un pueblo, bueno, ni un pueblo, en los cerros, la ley de los cerros, perdona. Nació ahí en el este de Kentucky, una región miserablemente empobrecida, y ya la gente, los vecinos tienen que hacer una vida. El otro es Sean Cosby, Todos los pecadores sangran. Los dos escritores presentan unas perspectivas muy pesimistas, describen pueblos, comunidades que han sufrido por estas condiciones que hemos comentado antes. Así que también espero que podáis conocer mi país un poco más. Entonces, se nos acaba el tiempo. Gracias a María Antoine, Santiago, Reinaldo y Marta. Comento que a las 8 en la carpa del encuentro, Santiago y yo vamos a presentar su última novela titulada El accidente. Así que a las 8, creo que he mencionado a las 9 antes, es a las 8 en la carpa del encuentro, en una hora. Y con eso solo queda... Mañana a las 7. Ok. Mañana a las 7. Promoción también es saludable. Gracias al público, un aplauso para estos escritores y disfrutemos de Semana Negra. Gracias. Oh, y obviamente hay venta de estos libros en las mesas de al fondo, que no os vayáis con las manos vacías.